activos en la Quinta con Austria, que vamos a ver también dentro. A las 10 de la noche tiene a gente que todavía sigue comprobando cómo esta iniciativa, la Shopping Night, está causando sensación. Y por ejemplo, a ver, estos dos chicos, chico y chica que están viendo en el espejo, no busquéis más, si es que la tengo yo. La camiseta de la Shopping Night la tengo yo, pero os la puedo conseguir si es que la estabais buscando. ¿Estabais buscando eso o no? Justo lo que estábamos buscando. ¿Verdad que sí? Es que os lo he visto en la cara. Y aparte de eso que estáis buscando, ¿realmente qué os ha traído esta tarde-noche de la Shopping Night? A mí me encanta esta noche porque es una noche que Valencia se anima mogollón. Me recuerda un montón a Fallas porque hay música por la calle, la gente está súper contenta. Además en las tiendas, yo que sé, tengo un montón de gente que conoces, tomas una copa, hay un montón de descuentos. A mí es una noche que me encanta. Y aparte de todo ello, hemos visto incluso el autobús turístico, el bus turístico con una charanga y la gente arriba diciéndonos subid, subid. La gente está respondiendo. Claro, ¿no? La idea es esa, ¿no? Un poco de pasar bien, pasar un buen momento, todos disfrutar, abrir las tiendas, nada, generar una fiesta por la calle, ¿no? Al fin y al cabo. Y por último, ¿habéis hecho ya alguna compra? ¿Tenéis ya algo en la cesta? Todavía no, pero no se acaba de la noche, así que... Exacto, hasta las 12, ¿verdad? Efectivamente, nunca es tarde para comprar. Sí, la dicha es buena. Y la dicha es muy buena. Shopping Night. Que tengáis unas buenas compras y sobre todo disfrutéis de la fiesta en la calle. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bea, trabajadora de Intropia. Quiero que me digas si es real eso que se dice del Shopping Night, que pretende acercar todas las tiendas, todas las boutiques a los ciudadanos de a pie, ¿no? Para que haya, como digamos, un vínculo más cercano. La gente pregunta por vosotros, aparte de lo que es la oferta, todo lo que tenéis. Sí, sobre todo es una forma mucho más sencilla, es marketing puro y la verdad que facilita mucho más a los clientes a la hora de entrar, para las tiendas, para nosotros darnos a conocer, bueno, en general todas las tiendas. Y bueno, pues hay mucho más movimiento. También es verdad que se conocen más todas las prendas. Muchas de nosotros no somos firmas muy conocidas, así como podríamos hablar de otras que tienen trabajan mucho con marketing. Claro. Es otra forma diferente. Entonces, bueno, pues las empresas, las firmas que no invierten en ese tipo de marketing televisivo, pues vienen muy bien para por lo menos darnos a conocer de alguna forma, ¿no? Ese trato humano de tú a tú, claro, ya lo hemos visto, por ejemplo, aquí dos clientes que hablan amigablemente con tus compañeros y al final se establece ese vínculo que es el que interesa también, ¿no?, a los comerciantes. Exacto, y aparte ofrecemos pues alguna copita de cava, otras... Un detalle. Exacto, nosotros por ejemplo sí que en esta tienda estamos ofreciendo como regalo por compras cinturones, algún tipo también de otro obsequio, entonces pues bueno... Es otra forma, otras tiendas pues a lo mejor sí que hacen otro tipo de descuentos, pues bueno. Y trabajar hasta las 12, bueno, se lleva bien porque es un día, ¿no? Y sí, realmente vale la pena. Eso no importa. Pues nada, acabar de rematar esta Shopping Night, ¿de acuerdo? Perfecto. Y que vaya muy bien. Exacto, esperemos. Seguimos la pista en Superdry. Ahora vamos a ver qué es lo que hace la gente, aparte de escoger sus prendas de ropa. También, evidentemente, en estos laberintos del textil, chicas y chicos que hablan, también tienen la oportunidad de probar, de catar algo. Vamos a ver qué es lo que pueden ofrecer en Superdry. A ver, muy buenas tardes. Aquí vemos a gente con cervecita, con palomitas. Puede ser, ¿no? Desesperados. Buena, ¿no? Fresquita. Fresquita. Y además, vamos a decirlo, gratis, ¿no? También gratis. Es un buen incentivo, ¿verdad? Bastante. ¿Habéis disfrutado de la Shopping Night? Bastante, sí. ¿Estáis disfrutando todavía? Porque sabes que hasta las 12 tenemos de tiempo. Sí. ¿Alguna compra? Una, voy a hacer ahora. ¿Una? Por ahora aquí. Pues te dejamos que acabes la cervecita y vamos a seguir a ver si más a fondo tenemos también, evidentemente, gente que está probando ropa, gente que pide algún tipo de orientación. Y esta chica, por ejemplo, que ¿lo tenemos claro? Ay, qué susto, te he pillado. Sí, me has pillado imprevisto. Te he pillado con el carrito del helado. ¿Venías por algo en concreto, con algo en mente en la Shopping Night? No, la verdad que no. A ver qué surgía, ¿no? Sí, a ver qué surgía, sí. ¿Y de momento ha surgido algo? No, estaba solo mirando. Aparte vivo aquí al lado, entonces era solo para mirar un poquito. Te digo, si ha surgido algo y tú solo mirando y me viene a la mente el amor. ¿Has encontrado el amor aquí también? No. De momento no. ¿Qué va? ¿Y prendas de ropa de momento tampoco? De momento tampoco, sí. Vale. Pues nada, que disfrutes de la Shopping Night. Y nosotros seguimos para Bingo.
Moisés abrió los mares y nosotros abrimos las puertas de Serial Hunters, porque a estas horas, ¿qué viene bien? Un café, comer algo, evidentemente, la ruta del shopping. Estos chicos creo que están recogiendo su paquete para recoger fuerzas. Buenas tardes, noches. Bueno, vosotros sois participantes del Shopping Night. Sí, Y habéis venido a coger un poquito de fuerzas con cereales, ¿verdad? exacto, sí. Esta tienda también, hay que decirlo, está marcada dentro de las que se incluyen en el Shopping Night. ¿Habéis comprado cosas? Una camiseta. ¿Acá o...? Una camiseta. Sí. ¿Y ellos también? Aquí de momento el que ha hecho el gasto eres tú. ¿Y vosotros tenéis previsto algo, algún tipo de actuación, asistir a algún evento de la Shopping Night? Es que la primera vez que estamos aquí, ¿no? Es que no lo sé. Os ha pillado de imprevisto. Más o menos, sí. ¿Sois de Argentina? Sí. Iba a decir, lo bien que quedaría de... Hemos venido de Argentina para ver la Shopping Night. Vine para el evento de esta noche. Vinieron al evento... Claro, y un viaje tan largo necesitáis recoger fuerzas, tomar un poco. Sí, unos cereales. Unos cereales de esta tienda de Serial Hunters que también está dentro de la Shopping Night. Sabéis que tenéis hasta las 12 de la noche para disfrutar de todas las ventajas. Nos queda un ratito más, así que comemos algo y después Y para allá. seguimos. Muy bien, te tomo la palabra. Venga, gracias. Y seguimos con música a las 11 de la noche prácticamente y no solo los clientes, también los trabajadores de Leglam están preparados para enseñarle todas sus adquisiciones a todo aquel que se interese. Y tenéis de todo. Tenemos de todos, bolsos, vestidos, zapatos, complementos, todo lo que una mujer necesita Está aquí. sin perder su esencia. Exacto. En Leglam Moda. Muchas cosas muy Estamos bonitas, ¿no? mareados todo el día, ¿no? Con tanta oferta. demasiada oferta, pero muchas cosas. Y algo nos llevaremos. Hombre, espero que sí. Nichi Seijo, calzados y también clientes que no han querido desaprovechar la oportunidad en la Shopping Night. No vamos a ver el número del PIN, vamos a tapar un poquito que están pagando con la tarjeta, pero una vez hayan efectuado esa compra, vamos a preguntarle a esta clienta. Buenas tardes. Le he pillado con el carrito de helado, en plena compra, ¿verdad? Le ha costado mucho, le he visto que estaba probándose los zapatos antes. Nada, 5 minutos. A las primeras de cambio, Sí, ya venía concretamente por unos zapatos. se va usted calzada del todo a casa. Sí, estoy contenta. Bueno, ¿a casa o a seguir todavía No, en el Shopping Night? nos vamos ¿Sí? ya, nos vamos Ya lo han tenido bien, Sí, han caminado no, bastante. Ya después de una jornada trabajando. Aún miran algo. Ah, por aquí el caballero dice que igual, claro, es que usted ya está servida, pero me parece que él... ¿Todo para ella? Todo para ella. Bueno, pues entonces si todo es para usted no puede decir que no. La Bani. Gente incluso tarde a las 11:15. Un espacio reducido, pero la gente escogiendo lo que quiere comprar. Evidentemente los dulces no pueden faltar porque a estas horas ya hay que tener fuerzas para seguir. Y por aquí, ¿nos pueden decir qué están haciendo? Disculpe. Pues espera un sorteo. Si rellenas con tu email, entras en un sorteo de un vale de 50 euros, ¿no, Mar? Sí. Y no podía faltar de vamos a... Si no nos toca la primitiva, por lo menos que nos toque eso, ¿verdad? Y bueno, también mucha gente por aquí detrás, acabando de escoger, incluso los trabajadores. Buenas tardes. Tú eres trabajadora, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas noches ya, porque las 11... ¿Qué jornada laboral te ha tocado hoy, verdad? Sí. Hasta las 12, pero ¿se lleva bien? Sí, se lleva bien. Sobre todo al ver la tienda tan ambientada, uno dice, pues bueno, le voy a echar más horas que no pasa nada, ¿verdad? Sobre todo si es tu tienda. ¿Me podrías decir, si es que lo sabes, qué artículo más o menos de todo lo que tenéis en exposición se ha vendido más? Ahora, hoy la verdad es que no, pero los artículos de esta zona, el modelo Lavani se vende siempre mucho. Ajá. O sea que realmente hoy es como que la gente ha venido interesada por la Shopping Night, pero siempre focalizado a ese tipo de artículos que siempre tenéis. suelen ir focalizados a ese tipo de artículos. De hecho, la marca se llama siempre esos artículos. Pues ánimo con la hora que te queda, ¿vale? Muchas gracias. Adiós. Shopping Night también en la calle, en la Plaza del Espinazo, con actuaciones en directo que la gente disfruta. Incluso también graban como nosotros. Esta señora grabando la actuación. Buenas tardes, señora. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Venga aquí conmigo.
usted ha venido aquí porque dicen que la música amansa a las fieras y como usted se le ve cara de fiera de comprar esta noche muchas cosas en la Shopping Night, viene a descansar un poquito, ¿verdad? No, ahora iré a comprar algo, claro. Primero un poquito de música que no viene mal, ¿verdad? Es que es mi hija, tengo que verla. Ah, es su hija, la cantante, todo queda en casa. Claro. No La me lo puedo familia, perder. la familia. Pero de todas formas también voy a ir a comprar, ¿eh? Exacto. Evidentemente. Porque sabe que avanzamos la época de la moda, Claro, también con descuentos. Sí. ¿Qué le voy a contar? Sí, su hija ya participa en la Shopping Night. ¿Qué puede hacer alguien en el día de Shopping List? Además de vestirse, también cuidarse la piel, como en Kiehl's, compañero. Hola, ¿Qué podemos encontrar aquí en vuestra tienda? Pues un poco de todo realmente. Tienes productos de todo tipo para todo tipo de pieles, ¿vale? Nosotros lo que solemos hacer son tratamientos faciales en base a diagnósticos faciales. Es decir, averiguamos el tipo de piel, nivel de hidratación, nivel de aceites y en base a eso y a las preocupaciones que tú me puedas contar, podríamos averiguar pues una línea. ¿Cuál es tu crema, no? ¿Cuál es tu crema? Correcto, básicamente es un poquito lo que buscamos hacer aquí. Oye, la gente hoy con el Shopping Night viene preguntando, oye, pues sí, a mí me apetece que me orientéis, por ejemplo, esta crema y ¿me la puedes dejar un poco más baratita? Vienen preguntando casi todos por el tema del descuento, es decir, es prácticamente antes del saludo la primera pregunta es ¿tenéis descuento? ¿Vale? Pero nosotros realmente no tenemos descuento, lo que hacemos son promociones. Promociones. Correcto. Pues está muy bien, una promoción. Regalitos, pues según determinadas compras, según determinados productos, pues tienes unas opciones u otras. Nada, seguir peleando y a ver si esta tarde-noche, pues esto la tenéis también. Esta, por ejemplo. No sé si he cogido una... Has cogido mascarilla de caléndula. Había entendido, has cogido la mascarilla. Digo, no, la mascarilla yo... No es la mascarilla, ya te lo aseguro yo. ¿Es baratita? Sí. Entonces sí que podemos negociar. Eso es. Foto para la gente en Pandora. Y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí en Pandora, porque vemos colas de gente, con qué obsequiáis a la gente. Pues lo que estamos haciendo realmente es, damos un pequeño obsequio que es catálogo de Navidad y luego un pequeño detalle que a lo mejor es un catálogo de producto de verano. Y si suben la foto a una red social con el hashtag #Pandora, lo comparten en la red social y una vez lo suben entregamos el globito que es característico de Pandora y el catálogo con el ¿no? Vamos a ver qué se cuece con la gente. Muchas gracias, porque esta es la colas en el Shopping Night, por ejemplo. Aquí ya tenéis todas clara que hay que disfrutar de la Shopping Night. ¿Has ido a más sitios además que a Pandora? No, pero he salido de casa y he venido corriendo. ¿Directamente aquí? Bueno, directamente a la Shopping Night, no a Pandora. Sí, directamente aquí. Sabes que hay actuaciones, que hay happenings, que hay DJs en la calle. Los he encontrado un montón por ahí. Sí. Y de momento bien, ¿te gusta? Yo no grabo. Sí que está grabando, sí. Sí, me encanta. Me encanta. Está genial. Con Druni, guapa, guapísima, decía la frase publicitaria. Y tanto es así que incluso la gente que trabaja en esta perfumería quiere que todos los clientes del Shopping Night estén guapísimos y guapísimas. ¿Es así o no? Sí. Y te estás afanando ahí de lo lindo para que todo el mundo que venga... Todo el mundo esté espectacular. Divino de la muerte. Sí. Claro, hay mucho que recorrer, no solo Druni, muchos comercios que pueden acogerse todos los clientes a los descuentos que en el Shopping Night tenemos en activo durante el día de hoy hasta las 12, vosotros también. Sí, hasta las 12. ¿Y qué tal está siendo la jornada, esto de maquillar a todo el mundo? Muy bien, muy guay. Chicos y chicas también, chicos también. No he maquillado ninguno de momento, pero bueno, si se ofrecen... Fíjate que yo he venido sin la base, y estoy sufriendo por los brillos, o sea que si no le importa ya cuando acabes yo me pongo a la cola también. Sí, o sea, a mí me da igual. Yo también quiero vivir la Shopping Night bien guapo. Entonces me pongo, ¿verdad? Sí. Vale, pues aquí me quedo, Acaba, por favor, acaba. Tú no te ves, pero yo te estoy viendo que te están dejando guapísimo. ¿Me crees? Yo te creo, claro. Y luego también continúas con la Shopping Night. Supongo que seguiremos dando una vuelta por ahí. Aprovechando, ¿no? Que ya que estáis aquí, ¿no? Y que el Pisuerga... De descuentos. Está bastante bien. Te has enterado, Te has enterado. Una chica que ha tomado nota de todo. Pues nada, a conseguir todos los objetivos de hoy y a lucir la cara que estás guapísima, estás guapísima. Animales, personas, todo el mundo ha venido a disfrutar de la Shopping Night, incluso gente bailando al fondo, porque no solo de compras vive el hombre, también de disfrutar en plena calle de las actividades de la Shopping Night. Señora, ¿y usted qué hace que no baila? Porque no sé.
Una razón de peso. No es porque le falta a alguien, ¿verdad? No es porque aquí uno se presta si hace falta, ¿eh? No sé, me gusta mucho. Y mi hermano toca el contrabajo. Ah, también tenemos a familia aquí viendo en directo a la gente que colabora en el Shopping Night. En este momento estoy haciendo un solo perfecto. ¿Con trabajo? Con trabajo. Con trabajo todos los días de 8 a 10 de la noche, ¿no? Exacto. Eso que no falte, el trabajo que no falte. Oiga, y solo una última pregunta. ¿Tiene usted planificado también darse una vuelta por todos los comercios de la Shopping Night para hacer algún regalito? Pues igual sí, ya veremos. Sí. Cuando acabe... Cuando termine, claro. Muy bien. Pues muchas gracias, señora. De nada. La gente canta y la gente baila también en la Shopping Night. Es que no podemos ya ni pasar de la cantidad de gente que hay. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que yo sé, que no vas a estar bailando, pero ¿por qué no bailas como ellos? A ver. Bueno, yo sí que bailo, pero hoy aquí... ¿Porque te falta la pareja? No, porque hay muy poco espacio, Bueno, ¿y qué te parece la iniciativa de que la gente aquí también pues se le eche morro y se ponga a bailar todo el mundo? Que la gente baile siempre... Divino, ¿verdad? La gente baile siempre está bien. Oye, y la Shopping Night, centrándonos en la Shopping Night. Centrándonos en la Shopping Night. No es que quiero... Yo soy muy de comprar por el día, por la noche compro poco, pero bueno. Por la noche todos los gatos son pardos y seguro que has visto algo que ya te ha tocado la fibra sensible. Sí, pero hay que esperar al mes que viene. ¿Sí? ¿Te vas a esperar a diciembre? Pero no, oye, el mes que viene es noviembre, ¿eh? Noviembre. Hoy estamos en octubre. Pero ya está la campaña de Navidad ya está ahí en marcha. Ya piqué la semana pasada, entonces hay que dosificar. Bueno, pero una vueltecita pegarás, ¿verdad? Una vueltecita, una vueltecita. Sígueme, porque esto huele bien y sabe mejor. Lynn también forma parte de la Shopping Night. Y aquí los consumidores, buenas tardes. Buenas noches, señora. Buenas noches, como decía Bertina, hasta la vista. Dígame la verdad. ¿Usted ha venido porque esto de Shopping Night le ha sonado a que me dan de sopar, de cenar gratis? Y digo, pues me voy a ver si a nadie le marca un dulce, un bomboncito. No, la verdad que nos gusta mucho. Los productos Lynn nos gustan mucho. Fuera del Shopping Night y durante el Shopping Night, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? ¿Habéis visto en la calle muchas actividades, conciertos, mucho ambiente, mucha música, muchos detallitos, hay mucha gente atenta y haciéndose fotos y muy divertido, la verdad. Una tarde-noche a la que le vais a sacar provecho por lo que veo, por lo menos en cuanto a dulce se refiere, ¿verdad? Porque Una copita, un chocolate. y bueno, y a encarar la noche ya, mejor imposible, ¿verdad? Y acabar bailando, claro que sí. Mucho gusto haber conocido unas chicas tan dulces, ¿eh? Y que vaya muy bien lo que queda de Shopping Night. Muchas gracias.